Hola, ¿qué tal? Tengan todos un cordial saludo y esperando que con la bendición de Dios te encuentres muy bien y por sobre todo agarrado del brazo poderoso de Dios. En esta hora permíteme invitarte a estudiar la escuela sabática, es decir, hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado o lo que vamos a estudiar a lo largo de toda esta semana. Y el título de la lección dice Las Naciones, primera parte. Y el verso para memorizar se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y en el verso 14, dice lo siguiente. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí Daniel habla del gobierno, del reino de Jesús, de aquel reino que va a implementar cuando Él venga en las nubes de los cielos. Por tal razón necesitamos prepararnos, ya que dice que su reino jamás será destruido. Ahora, si vamos a la primera parte de la lección, nos encontramos con Nimrod y hay dos cosas que quiero destacar en esta hora. Vamos al capítulo 10 del libro de Génesis. En el verso 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El verso 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, yo quiero analizar algo. Si ustedes notaron en el verso 8, dice que él fue un vigoroso cazador. En realidad, ¿a qué se está refiriendo cuando la Biblia menciona que él fue un vigoroso cazador? ¿De qué está hablando? Y podemos entenderlo, el comentario bíblico adventista lo define de la siguiente manera. Dice, fue una persona renombrada por sus hechos osados y audaces. Quizás también incluya el significado de tirano. De hecho, eso lo fue. Es más, Nimrod significa rebelión y más adelante vamos a ver por qué. Ahora, vamos a ver algo que está en el verso 9. Hay una frase que se repite dos veces en el verso 9 y esa frase es, la primera parte y la última parte dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y si usted lee la última parte del verso 9, dice lo mismo, Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, ¿qué significa esta expresión? ¿Por qué aparece dos veces en el mismo versículo, en el verso 9? ¿Qué quiere decir vigoroso cazador delante de Jehová? La expresión a analizar es delante de Jehová. Y la respuesta es sencilla. Si nosotros vamos a la Septuaginta, traduce esta frase como contra de Jehová. Es decir, él estuvo en contra de ¿quién? En contra de los designios de nuestro Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios al comienzo? Si nosotros vemos, por ejemplo, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y luego dio una orden que Nimrod no la quiso obedecer. Y esa orden fue, el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, que el pueblo tenía que esparcirse, el pueblo tenía que llenar la tierra. Y nosotros sabemos que después del diluvio, Nimrod no quiso hacerlo. Y como dije ya antes, Nimrod significa rebelión. Si nosotros vemos Génesis 11 y el verso 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo
y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces aquí vemos la actitud de Nimrod, es rebelarse en contra de Dios. Decidió construir una torre, una ciudad, congregarse en un solo lugar, cuando la orden de Dios fue, vayan y llenen toda la tierra. Pero él hizo lo contrario. No, vamos a quedarnos aquí, vamos a levantar una torre y lo hicieron y lo hizo en contra de la voluntad de Dios. Y esa actitud, la de Nimrod, hoy sigue presente. Es común darse cuenta cómo el ser humano se rebela en contra de Dios. Y es por eso que en la vida le va mal. Es por eso que sufre, es por eso que las cosas no le salen como él desea, porque claro, está en contra de los designios de Dios. Es que el ser humano le nace, en su naturaleza está rebelarse en contra de Dios. Y si tienes dudas, enséñales que Cristo viene e invítalos a tomar una decisión. ¿Y qué te van a decir? Todavía no. ¿Y por qué todavía no? Porque están en rebelión. ¿En contra de quién? En contra de nuestro Dios. Ahora, pero no todos. Si hay por ahí sus honrosas excepciones de aquellos que no están en rebelión con Dios. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta lección, que tiene que ver con el llamado que Dios le hace a Abraham. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 12 y el verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El verso 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Aquí quiero hacer un alto. Dios le hace un llamado a Abraham, lo invita a dejar su tierra, su parentela, todo lo que él tenía, tuvo que dejarlo, pero Abraham decidió salir. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la razón por el cual Dios le hace o le hizo ese llamado? ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque parece ser que el entorno donde Abraham habitaba estaba corrompiéndose, estaba corrompido. La idolatría, la cultura, los valores estaban siendo pisoteados y esto estaba alcanzando a la familia de Abraham. Y es por eso que Dios lo invita a salir. Y él tuvo que salir y él decidió salir. Tenía que ser diferente a las costumbres culturales que estaban practicando en ese entonces. Y sabes que como iglesia somos llamados también a ser diferentes. ¿Es usted una persona diferente a los demás? ¿Es usted un cristiano diferente a los demás? ¿Las culturas de los determinados países son ajenas a su voluntad? Deben serlo, porque Dios nos llamó a ser diferentes. Ahora, y luego le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando aquí? Es decir, que cuando Dios le dice a Abraham que en él serán benditas las naciones, las familias, ahí está presentando el concepto de la salvación por medio de Cristo Jesús, por medio de su simiente, que es Jesús. Nos está hablando de la salvación. Y esto nos lleva también a la tercera parte. Y recordemos el contexto que estamos mirando. Abraham sale de Ur de los Caldeos, él vivía allí, él sale, él vivía en ese entorno allí y sale porque Dios lo invita a que tiene que ser diferente. Pero si vamos a los tiempos de los jueces, el pueblo pide algo y vamos a ver qué es lo que el pueblo pide. El pueblo pide un rey. Y la pregunta es,
¿por qué el pueblo pidió un rey? ¿Por qué el pueblo pidió un gobernante? ¿Quién los estaba gobernando en ese entonces? Era el mismo Dios. Y cuando hablamos de un gobierno al cual lo dirige Dios, estamos hablando de un gobierno teocrático, es decir, que el rey es Dios, el que gobierna es Dios, el que toma las decisiones es Dios, el que hace cumplir las leyes es Dios. Si alguien faltaba a los mandamientos, la sentencia se daba, y el que quebrantaba uno de los mandamientos, Dios decía que tenía que pagar conforme a lo que establece la ley. ¿Y por qué esto se hacía en ese tiempo? Porque Dios era el que administraba las leyes. Pero el pueblo pide un rey. ¿Te imaginas? Tener a Dios en el centro de tu vida, tener a Dios que dirige tu vida, tener a Dios que salva tu vida y pedir otro rey. Esto es algo absurdo y así lo experimentó el pueblo. Pero hay algo interesante. Las consecuencias se daban inmediatamente. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 8 y en el verso 4, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Y ahí está lo que estaba diciendo. El verso 5 dice: y le dijeron, he aquí tus hijos han envejecido y no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Sabes lo que pasó con el pueblo? Que empezó a practicar, el pueblo de Israel empezó a practicar lo que practicaban los otros pueblos, las otras naciones. Como esas naciones tenían rey, entonces el pueblo quiso ser igual a las otras naciones. ¿Y qué le respondió Dios? El verso 9 dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Es decir, que Dios le dice a Samuel: mira, si ellos quieren rey, está bien, vamos a darle el rey, pero hazle ver cómo los va a tratar el rey. ¿Y cómo los iba a tratar el rey? Los iba a tratar con injusticia. ¿Por qué? Porque los reyes que gobernaban a las naciones eran abusivos, eran injustos, le quitarán vuestros jóvenes, le quitarán a sus hijas, los tratarán con injusticia, y a pesar de que Dios le hace ver al pueblo lo que les va a pasar con su rey, ellos dijeron: no importa, nosotros queremos nuestro rey. Y ahí se aplica algo que una vez yo escuché. Bueno, alguien dijo: el pueblo tiene el rey que merece. Después no hay que quejarse cuando te equivocas, cuando pides el rey equivocado. Ahora, y el pueblo se contaminó con la filosofía, con la ideología, con la cultura de las naciones. Pero sabes, te voy a decir algo. Mira, no todo está perdido. Hoy no vivimos en una era de teocracia, tampoco de monarquía. Hoy vivimos en una era de democracia, ¿ya? De democracia. Pero la teocracia volverá a llegar. La teocracia nuevamente se manifestará. Es decir, Dios volverá a gobernar a su pueblo. Dios volverá a dirigir a su pueblo. ¿Y sabes cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Aunque claro, en el momento quien gobierna este mundo es Cristo Jesús. Él gobierna este mundo. Él gobierna esta tierra. Usted dirá: bueno, pero ¿cómo es eso que Dios gobierna? ¿Cómo es eso que Jesús gobierna cuando en la vida nos va mal? Mira,
Dios gobierna este mundo, pero Satanás se ha encargado de gobernar algunos corazones. Y es por eso que vivimos el conflicto que hoy vivimos. Pero yo quiero invitarte en esta hora a que permitas que Jesús sea el rey en tu vida, que sea Él quien gobierne y no Satanás, porque Él vendrá en su segunda venida, Él vendrá para gobernar en esta tierra y regresará nuevamente la teocracia. Muy bien, y llegamos a la cuarta parte. Y en este momento vamos a hablar de los gobernantes que tenían los gentiles, que es casual, que es algo similar a lo que en este momento estaba diciendo. Ahora, si vemos Mateo 20, 25, dice lo siguiente. Entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y el verso 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, si una persona quiere ser rey, primero tiene que servir ¿a quién? A su pueblo. Si una persona quiere gobernar una nación, primero tiene que servir a su pueblo. Ahora, yo sé que si usted revisa la historia, los gobernantes siempre han sido gobernantes que han atropellado al pueblo, que han subyugado al pueblo, que han lastimado al pueblo. Y yo sé que eso también puede suceder no solo con un líder político, sino también con un líder espiritual. Sabes que hay algo que muestra lo que el ser humano es en realidad. Hay un montón de cosas que muestran al ser humano como es, y una de ellas es darle liderazgo, dale poder, y verás cómo algunos se transforman y comienzan a atropellar a los demás. Pero dice Jesús, le dijo a sus discípulos que entre ellos no debía hacer así. Y cuando hablamos de un líder, yo voy a mencionar al más grande, a Cristo Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estuvo dispuesto a servir. Primero vino y le lavó los pies ¿a quién? A sus discípulos. ¿Te diste cuenta lo que él hizo? Él vino a servir. Y después dio su vida por la humanidad. Él vino para salvarnos. Él vino a servir. El que quiere ser grande, el que quiere ser un líder, el que quiere ser un rey, tiene que servir a su prójimo. Muy bien, vamos a avanzar, vamos a continuar. Ya estamos llegando a la última parte de este precioso estudio. Y la última parte menciona que Dios ha escogido a su pueblo para que sea luz. Nosotros debemos brillar, nosotros debemos alumbrar, pero debemos alumbrar, debemos brillar con la luz de Jesús. Yo quiero, hermanos, en este momento hacerte una cordial invitación, que las lecciones impartidas en esta preciosa lección lleguen hasta lo más profundo de nuestros corazones, que enternezcan nuestros corazones de tal modo que en nuestra vida pueda manifestarse el carácter de Cristo Jesús. Quiero invitarte también a que puedas interactuar, a que puedas compartir, a que puedas darle un me gusta a esta escuela sabática, ya que eso va a ser una motivación muy grande para mí, para seguir subiendo la escuela sabática, ya que es la primera que decidí grabarlo. Quería hacerlo, sino que había algo que me detenía y bueno, y dije,
esta noche lo hago y en este momento lo estoy haciendo. Yo sé que mi motivación es Dios, pero claro, cuento con tu apoyo. Lo único que te pido es suscríbete al canal Ricardo Merelo. Esto va a aparecer solo en YouTube. Suscríbete para que esta comunidad pueda crecer y de esa manera compartir más escuelas sabáticas y otro tipo de temas también. Temas de profecías, meditaciones, reflexiones, doctrinas y todos los temas que encontramos en la palabra de Dios y que maneja nuestra iglesia. Hermano, que Dios te bendiga y que tengas un bonito día. Bendiciones.